oramos, cuando levantamos nuestras manos. Señor, gracias por estar allí, por ser una realidad, Señor. Qué horrible sería que no lo fuera, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú estás, porque tu presencia la sentimos, porque sentimos esa vida, Señor, que viene de ti. Tú eres la vida. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Espíritu Santo, gracias también. Y bueno, Señor, entregamos este tiempo delante de ti, Señor. Bendícenos también a través de la palabra, Señor. Bendícenos a través de tu hermosa palabra, Señor, y de la sabiduría que le das a tu siervo, Pastor Antonio Mauricio, Señor, de todos los siervos que están en esta casa. Gracias por eso. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, voy a cerrar esta transmisión para continuar, usted ya sabe, con la predicación. Entonces, bueno, un saludo para todos, que el Señor los bendiga, un abrazo y bendición. Nos vemos precisamente con Dios. Hasta luego. Amén. Bueno, gloria a Dios, Dios los bendiga a todos. Samuelito, María Eugenia, la abuelita, Dios los bendiga. Bueno, damos gloria a Dios que podemos estar en esta tarde aquí reunidos en torno a la palabra de Dios, en torno a la presencia de Dios. Bendiciones para todos. Entonces vamos a estar orando y vamos a mirar un tema que creo que hasta el día de hoy no lo hemos tocado así en este sentido, pero va a ser bastante bonito, ¿vale? Entonces vamos a orar y vamos a entrar en la palabra. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos haya. Te damos gloria y honor en esta noche, tarde, Señor, todavía. Venimos a postrarnos ante ti, Señor, reconociéndote que tú eres santo, justo, poderoso, fuerte, grande, creador del universo, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y que nosotros somos ese pueblo, Señor, que tú hiciste, y que además de eso llamaste, redimiste, limpiaste con tu sangre, Señor, y ahora eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo, tú nuestro Padre y nosotros tus hijos. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras actitudes, por las palabras, por los pensamientos, por todo aquello que dejamos de hacer, Señor, y que no hicimos, que era bueno y no lo hicimos. Perdónanos, Dios, por cada cosa que hayamos hecho mal y lo que hayamos dejado de hacer bien. Y límpianos, Padre, para que podamos estar delante de ti, Señor, porque ¿quién puede sostenerse delante de ti si el pecado lo acusa? Por eso límpianos con la sangre de Jesús nuestro Señor, que es lo único que limpia el pecado. Nada lo puede quitar, Señor. Y bendícenos en esta tarde con tu presencia y que tu palabra fluya como un río, Señor, y que la entendamos y salgamos felices de aquí comprendiendo algo más de tu mente y de tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Qué felicidad, hermanos, poder estar hoy el viernes ya aquí de nuevo con la palabra de Dios, con la adoración, con la presencia de Dios. Yo estoy muy contento. Aquí estoy con Hernandito, con mi hermana, con mi sobrinita, con María Pau, como siempre. Y bueno, bendito Dios. Vamos a ver un tema que me parece, nunca lo hemos tocado realmente, y el otro día vino a mi mente y Dios me hacía entender esto de manera tan bonita. Así que si usted anota en su cuadernito de notas, no sé dónde sea que usted apunta, el tema de hoy se llama Nosotros somos la justicia de Dios. Nosotros somos la justicia de Dios. Y claro, cuando uno piensa, yo soy la justicia de Dios, uno dice, Dios mío, ¿de qué estarán hablando? ¿Cómo así que yo soy la justicia de Dios? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué quiere decir Dios en su mente? Porque es que una de las cosas más interesantes cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la entendemos, cuando la meditamos, es que estamos viendo la mente de Dios, una mente única. Imagínense la mente de Dios, cuán inteligente es Dios, que hizo el universo, escúcheme bien, universo que hasta el día de hoy nos tiene como desconcertados. Y no me refiero a mí simplemente como yo digo nosotros, o nos tiene, refiriéndome a la humanidad, porque
a quienes tienen desconcertados, sobre todo es a los científicos, que son los que más se meten a estudiar, ¿verdad? Y les voy a decir por qué los tiene desconcertados a grandes rasgos. Y Dios lo hizo todo, desde la composición de la materia, ¿verdad? Que se compone básicamente, la materia es un montón de energía y vacío. Un montón de vacío. ¿Por qué la materia es materia? Imagínense qué misterio. ¿Por qué tocamos las cosas y nos repele? Y claro, la respuesta va a estar en las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? En la energía que tienen los átomos, en la fuerza débil, en la fuerza fuerte y en todo el mundo cuántico. Y entonces, para que usted entienda lo desconcertante que es el universo y cuán grande es la mente de Dios, hay unas leyes que operan para el mundo cuántico, que es el mundo de lo infinitamente pequeño, los átomos, protones, electrones, neutrones, neutrinos y toda esa cantidad de partículas y subpartículas del mundo cuántico. Entonces, para ese tipo de física existe la física cuántica y se explica mediante la mecánica cuántica. Pero resulta que cuando esos átomos se unen y forman, por ejemplo, las células o los minerales, las cosas visibles y grandes, las leyes que operan en lo grande no operan en lo pequeño. Entonces, unas son las leyes de lo pequeño y otras son las leyes de lo grande. Entonces, para lo infinitamente pequeño está la física cuántica o la mecánica cuántica. Y para lo grande está la relatividad. ¿Verdad? Usted escuchará muchas películas que dicen, estamos buscando la teoría del campo unificado. ¿Qué significa eso? Una teoría que sea capaz de conciliarlo todo. Que funcione en lo pequeño y funcione en lo grande. Porque en estos momentos no funciona. Lo que funciona en lo pequeño no funciona en lo grande. Pero hay otra cosa más desconcertante. Escuchando uno hablar a los astrónomos y a los cosmólogos. Pareciera ser, o es la impresión que yo tengo, porque es lo que está pasando, que lo que funciona en lo grande no funciona en lo infinitamente grande. Y lo voy a explicar por qué. Resulta que en el universo, según la teoría actual, que es la teoría del Big Bang, ¿verdad? Se supone que después de esa gran explosión que hubo en el inicio del universo, en la teoría, debería verse una desaceleración del universo, ¿verdad? Porque la gravedad de las cosas debería hacer que empezaran a tender a volverse a unir por la gravedad. O sea, salió para allá y debería estarse, ¿qué? Devolviendo. Si la gravedad es gravedad y si la relatividad es relatividad, pues eso es lo que debería estar sucediendo. Y resulta que los científicos se pusieron a estudiar, los astrónomos y los cosmólogos, y descubrieron que en lugar de que las galaxias se estén uniendo, se están separando. Y lo peor de todo es que entre más separadas están, más rápido se separan. O sea, parecían estarse acelerando su separación. Entonces dijeron, ¿y eso por qué se da? Entonces se inventaron dos conceptos para tratar de entender el universo que no entienden, que es el concepto de la materia oscura y de la energía oscura. La una, para explicar por qué razón los cúmulos galácticos se mantienen pegados, y la otra para explicar por qué entre los cúmulos que están a largas distancias se separan a toda velocidad. O sea, la una está acelerándolo todo, lo que está muy lejos. Y la otra, lo que está relativamente cerca, en términos cosmológicos, que son distancias inmensas, lo mantiene unido. Y dicen los científicos, para expresar el desconocimiento que se tiene de las cosas, que el universo está compuesto por el 95% es materia oscura. ¿Y dónde está? No se sabe, no se tiene idea. Y Dios hizo eso. Y es tan grande, Dios es tan grande que Él dice que Él ha aprendido de los sabios en su sabiduría. Imagínense lo grande que es Dios, que tiene leyes para lo infinitamente chiquito, otras para lo grande y otras para lo inmensamente grande. Y esta es la hora que tenemos el Hubble y montamos otro más, y tenemos el Kepler y tenemos de todo mirando los cielos. Y es la hora que no comprendemos las cosas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ese es su Dios, y ese es mi Dios, y su palabra, su mente, sus sentimientos, su corazón, su entendimiento están plasmados en la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros estudiamos la palabra de Dios y cuando la leemos vemos los misterios de Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cuál ha sido su pensamiento, su entendimiento? Acompáñenme, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21.
y miremos una de las cosas más impresionantes y misteriosas para mí. Y es esta expresión: somos la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo así que yo soy la justicia de Dios? ¿Acaso seré alguna especie de vengador? No, para nada. Vamos a entender esta expresión y usted va a comprender por qué usted en sí mismo es la mejor muestra de que Dios es real. Usted es la muestra de que Dios es justo. Usted es la muestra de que Dios es compasivo, bondadoso, misericordioso. 5:21. Mire lo que declara aquí el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por nosotros qué? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, no, para que nosotros ¿qué? Fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Jesús, en él. En Cristo está expresada la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene que ser entendida en un equilibrio que solo Él tiene, porque es que cuando Dios dice, ustedes no se vayan a vengar, ¿sí? Ustedes no se desquiten, ustedes no paguen mal por mal, déjenle la venganza ¿a quién? Al Señor, porque mía es la venganza, dice Dios. Yo daré el pago. Él lo dice porque Él tiene un equilibrio en las cosas. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando estamos aquí en términos humanos, nosotros hablamos del amor más grande. ¿Cuál es el amor más grande según los seres humanos? El de la mamá. ¿Cierto? Es el amor más grande. Pero escúcheme bien, no hay amor más desequilibrado y muchas veces nocivo que el de la misma mamá, que el del mismo papá. ¿Cómo hace un papá, cómo hace una mamá para dañar a sus hijos? Muy fácil. Consentiéndoles a toda hora. Con miedos y temores. No salgas, nena. No salgas, papito. Mamita, voy a ir a la tienda con... No, yo voy, tú no vayas. Pobrecito. Ay, qué amor tan grande tiene esa madre, dicen. Qué amor tiene ese padre. No los deja tender la cama. No ponen el pie en el suelo. Los protege de todas las cucarachas y cucarrones vengadores. Y resulta que ese amor que parece tan dulce, que parece tan bueno, termina haciendo del hijo un inútil, un miedoso y un apocado. Cuando esté grande va a tratar de emprender un negocio y que va a decir, ¡ay, qué miedo! No, eso es terrible, mejor no, ¿qué tal perdamos la plata? No hagamos nada, qué horror. Dice la palabra del Señor que el perezoso dice, afuera en la calle está el león, no salgamos. Siempre habrá una excusa para no trabajar, para no emprender, para no hacer, para no evangelizar. ¿Qué tal vayamos a la cárcel y allá nos maten esos presos? No van a la cárcel a predicar, al hospital ni se asoman, ¿qué tal me dé COVID? Y así, miedos, temores, ¿de dónde? Pero mijito, ¿usted de dónde salió con tanto miedo, tanto temor? La mamá y el papá se los metieron. Es un amor que parece muy grande, pero que al igual que nuestra justicia, que como dijera el Señor, es que su justicia es un trapo de inmundicia. Y si no, mire nuestras cortes. Ya ustedes vieron hace 15 días. Ya podemos mutilar niños de 6 meses en el vientre de su mamá. Y uno pregunta, ¿y cómo están los niveles de impunidad en Colombia? No, estamos en el 95% de impunidad. Aquí cualquiera hace lo que se le da la gana y no pasa nada. Esa es la justicia del hombre. No sirve para nada, es desequilibrada, es inmunda. Por eso dice Dios, no se vengue usted porque usted no se sabe vengar. Déjeme a mí, que soy justo. La justicia de Dios es como equilibrada. ¿Y el amor de Dios cómo es? Equilibrado. El amor de Dios es tan grande, hermano, que cuando uno necesita un regaño, se lo pega. Que cuando uno necesita una reprimenda, se la pega, hermano. Y le dice, usted no anda bien, Antonio. Párese de ahí, no sea cobarde. No lo anda uno volviendo un yuyito. Ay, bebé, ¿qué te pasó? Mire mi uña, mire mamá. Ay, mira, ay, me muero. No, el Señor sabe cuándo hay que cogerlo a uno y levantarlo a uno para que se vuelva fuerte. Y cuando de verdad uno no puede. Entonces el Señor tiene esa capacidad para que cuando uno no da para nada, le soba la cabeza y te dice, tranquilo papito, tranquilo.
y tiene la capacidad para que cuando uno lo que necesita es un juetazo, se lo pega. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no. Las mismas mamás que tanto lo protegen a uno terminan haciéndolo a uno un inútil. Imagínense, si nunca lo dejaron a uno tender la cama y la mamá que por amor va y se la atiende, ¿qué está haciendo? Yo le pregunto, ¿está haciendo bien o mal? Mal. Pero dígale a la mamá algo, es que es mi bebé, es mi niño. Hermano, ¿cuántas cosas hubieran sido diferentes en la vida de uno si con unos papás más estrictos? A los míos les faltó más ser más estrictos. Yo no tuve disciplina. La disciplina me la enseñó Jesús de Nazaret. No me la enseñaron en casa. Uno necesita la disciplina, hermano. Y cuando uno está que no da, necesita la sobadita de cabeza. Pero esa es una sabiduría y un entendimiento que solo Dios tiene. Entonces, cuando Dios dice que nosotros somos la justicia de Dios, ¿qué es lo que está queriendo decir? Porque es que la justicia de Dios es un equilibrio impresionante. Acompáñeme a la segunda carta de Pedro para que usted vea lo que es la severidad de Dios. Mire la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Quién es Dios cuando se pone bravo? ¿Cómo es Dios? ¿Será que la ira de Dios es algo suave, delicada? ¿Cómo es la ira de Dios? Miremoslo, capítulo 2, versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué dice? No perdonó. Entonces, ¿será que hay momentos donde Dios no perdona? Sí, se acabó la misericordia. Por ejemplo, la misericordia de Dios está, la gracia de Dios está a punto de terminar, hermanos. Con el regreso del Señor por su iglesia acaba la gracia. Hermano, y la tierra va a enfrentar la ira de Dios, una ira que es temible, hermano. La ira de Dios no es como el papá que cogió una correa y le pegó unos 3 pencazos y con todo eso no se asusta. No, hermano, la ira de Dios es para correr y esconderse. La Biblia dice que cuando el sello 6 es desatado, ¿verdad? Y vienen todas estas cosas impresionantes y aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Dice que los ricos de la tierra, los reyes, le van a decir a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de ese que está sentado en el trono y del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. ¿Cómo será la sensación de terror cuando Dios está bravo, cuando Dios está furioso, cuando Dios está enojado, hermano? Mire lo que es la severidad de Dios. Mírela. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, todavía están ahí abajo, hermano, en tormento, esperando el día de su juicio por el pecado que cometieron en Génesis 6. Estos son los ángeles de Génesis 6, de los que habla precisamente el libro de Enoc. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, ¿los qué? Barrió. ¿A cuántos? A todos. Todos. Se va a todo el mundo. Y si no perdonó, dice, y si condenó por destrucción en el 6 a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dígame. Entonces las grandes destrucciones del mundo, la justicia de Dios cuando se vuelve tremenda, cuando se derrama la ira de Dios, ha sido un ejemplo. Sodoma y Gomorra, ¿qué son? Un ejemplo. ¿El diluvio qué es? Un ejemplo. La condena de los ángeles, ¿qué es? Un ejemplo para decirle a la gente, no viva una vida impía. No viva una vida en contra de mis leyes, porque Dios es un Dios ¿cómo? Moral. Dios es un Dios de leyes y moral. Y Él ha establecido unas cosas como una especie de ordenamiento jurídico, unas leyes espirituales, que si usted y yo quebrantamos, que si usted y yo vamos en contra de eso, estas leyes nos destrozan, hermano. Nos destrozan. Y si no, pregúntese usted cómo le fue por desacatar las leyes de Dios. Mire su vida. Yo miro la mía. Yo no le quise hacer caso a Dios. Dije, me voy a tomar trago, me voy a mujeriar, me voy a vivir la vida, dije yo. ¿Quebranté qué? Las leyes de Dios. Me alejé de Dios. Abandoné la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado de esto?
Hermano, casi me muero, casi me chiflo. Recibí todas las malas consecuencias por romper las leyes de Dios. Mire su vida. Aquí está mi hermana. Aquí está Hernando. ¿Cómo le fue por haber ido en contra de las leyes de Dios? Mal, ¿cierto? Y yo pregunto, ¿y quedan consecuencias de esas cosas del pasado? ¿Quedan? ¿Quedan? ¿O será que una mujer que cae en fornicación, en adulterio, y tiene un bebé, el bebé desaparece? ¿No? Dios la perdona, sí, claro, porque Dios es bueno y precioso, pero no desaparecen las consecuencias nefastas. Entonces Dios es un Dios moral, Dios es un Dios de justicia, y cuando la justicia de Dios se derrama es severa. Entonces vemos la severidad de Dios en un extremo, en un extremo del espectro, pero como la justicia de Dios es equilibrada, entonces el otro extremo de la ira de Dios, de la severidad de Dios, es su misericordia, su amor, su gracia, su dolor, su pesar. Entonces, ¿cómo concilia Dios esto? Bueno, está en este texto hermoso que tal vez en Isaías 53, que tal vez si uno dijera, bueno, después de Juan capítulo 3, que para mí es el capítulo tal vez más importante de toda la Biblia, es este Juan 3, ¿verdad? Donde Dios dice, tienes que nacer de nuevo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas ver el reino de Dios. Me parece fundamental, ese es el capítulo de la salvación, es el capítulo que cada ser humano debería, si hubiera un capítulo que un ser humano debería leer en todo el planeta Tierra, si a mí me dijeran, pastor, regálele un capítulo de la Biblia a todo el mundo, uno, yo le regalaría Juan 3, ese se me regala por el mundo entero. Si solamente pudiera regalar una hoja de la Biblia, regalaría Juan 3. Y si me dijeran, y el segundo, pastor, sería Isaías capítulo 53, donde vemos la severidad de Dios, su justicia, su moralidad, sus leyes, ¿sí? Combinándose de manera impresionante con su misericordia y con su bondad. Aquí en Isaías 53 se encuentran las dos cosas y vemos lo que es la redención. Amén. Entonces, Isaías 53, versículo 2 dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, ojo aquí, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, obviamente por vergüenza, dice aquí. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades que son el fruto del pecado. ¿Quién las llevó? Jesús. Y sufrió nuestros dolores. Dígale, Señor, no puedo seguir cargando el dolor es tuyo. Dígaselo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermano, usted y yo somos la justicia de Dios. Mire esto tan hermoso que Dios me hablaba la otra vez a mi corazón. Sodoma y Gomorra recibieron el justo juicio de Dios, o sea, la severidad de Dios. Esta gente se corrompió. Era un pueblo que yo denomino un pueblo trigeneracional de homosexuales. Trigeneracional de homosexuales, que es la misma sociedad que ahorita está sobre la tierra. Ancianos homosexuales, adultos homosexuales y niños homosexuales. Todos homosexuales. Y además de homosexuales, violentos, una gente brutal. Dios tuvo paciencia con ellos, y lo que derramó como el momento anterior a que la severidad de Dios se derramara sobre Sodoma y Gomorra fue que Dios le envió a un hombre llamado ¿cómo? Lot. Y Lot era un hombre justo.
Lot tenía al mismo Dios de Abraham con él. Y era un hombre que no le gustaba la maldad. Y cuando vemos en la Biblia dice que él estaba en las puertas de Sodoma y Gomorra. Cuando usted lea eso en el Antiguo Testamento, que alguien se sentaba a las puertas de una ciudad, significa que era un juez. Porque el sistema de justicia penal acusatorio, ese modelo proviene de la Biblia, es de Israel. Porque los juicios en Israel eran públicos a las puertas de la ciudad. Todo el mundo lo escuchaba y los ancianos eran los jueces. Se escuchaban los testimonios y el juicio era ¿cómo? Público. Y Lot era un juez que oraba por la ciudad. Esa fue la última oportunidad para ese pueblo. Un varón de Dios, un intercesor. Y que como juez que impartía justicia. ¿Tratando qué? Justicia tratando de enseñarle a Sodoma y Gomorra que su camino era ¿cómo? Errado, era perverso. Es como si en este tiempo se levantara un juez o varios jueces, no como estos de la Corte Constitucional, amantes de la muerte y de la maldad, sino jueces íntegros y rectos que le dijeran al pueblo colombiano: no vamos a matar a los niños, ni vamos a aceptar el cuentico de que es lo mismo tener un papá y un papá y una mamá que un papá y una mamá. Ese asunto no va con nosotros, vamos a ponerle un freno a esto y las cosas se van a hacer de manera correcta. ¿Usted se imagina lo que pasaría si se levantaran unos jueces así en Colombia? Lo odiaría medio país, hermano. Esa es la realidad, porque tenemos una generación como la de Sodoma y Gomorra, amantes de la maldad, homosexuales y violentos. Igualito. Solo que la violencia de esta generación es diferente, ¿no? Porque es una violencia como cobarde. Porque normalmente los de mi generación y las generaciones anteriores éramos terriblemente violentos, pero entre grandes, para darnos golpes y molernos entre nosotros. Pero esta generación es toda delicadita, le llaman la generación de cristal, ¿no? Cualquier cosita que se les dice los desbarata, qué problema, hay que utilizar lenguaje incluyente, y ya no él y él, ella, sino él, ¿cómo es que es? En fin, dime que aquí, que él, y que yo soy... no sé qué cuento, yo ni entiendo ese asunto. Pero esos sí son buenos para matar bebés, ¿no? En los vientres de las mamás, tan valientes. Entonces la violencia ellos la derraman actualmente sobre los niños. Imagínense qué valentía coger un peladito y expresarlo. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Esta generación malvada no aceptaría jueces así. Pues Lot era un juez así, que les impartía justicia ya en Sodoma y Gomorra, que les decía lo que era bueno y lo que era malo, y trataba de enseñarles a ellos lo que era correcto. Y además de eso era un tipo que, ¿qué? Oraba por la ciudad, era un intercesor. Fue la última oportunidad que Dios les dio. Cuando definitivamente no se logró hacer nada mediante la llegada de Lot a ese lugar, entonces ya Dios le cuenta a su amigo Abraham, que además de eso era el tío de Lot, le dice: Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque es que les doy oportunidades, les mando gente para que les hablen, y no, y al contrario, cada vez es como peor. Y fue tan cierto que al llegar los dos ángeles a visitar la ciudad para ver en qué estado estaba, lo primero que dijeron fue: violémoslos. Entonces Dios dijo: esto no tiene arreglo, acabo con todo, porque aquí no se salva nada, ni los niños. Imagínense, ¿cómo será cuando ya hasta los niños son perversos y corrompidos? Que hay niños que son perversos y corrompidos, hay niños que son muy pervertidos y malvados. Y llegó a ese punto y dijo: esto lo acabo, y se derramó ¿qué? La severidad de Dios sobre esos pueblos. Entonces, aquí en Isaías 53 vemos la severidad de Dios mezclándose ¿con qué? Con la misericordia de Dios, con el amor de Dios. Dios dice: miren, yo tengo que ser justo, ustedes han sido malos, ustedes siempre están en contra mía, desde que nacen, crecen, todos los pensamientos de ustedes, cada cosa que hacen va en contravía de mi mente, de mi corazón, de mis leyes, de mis sentimientos, siempre están en mi contra, todo el tiempo. Pero porque los amo y no quiero dejarlos perder, les voy a abrir una oportunidad de salvación, les voy a abrir una puerta al cielo, y el que se quiera meter por esa puerta lo salva. Así que voy a derramar toda mi severidad. Ahí acabamos de leer, ¿no? Él fue como molido
¿Sí leyeron o no? Dice, ¿varón de qué? De dolores. Entonces, cuando usted sienta dolores en su cuerpo, sepa que hay otro que ya los tuvo, peores que usted. Los científicos dicen que la crucifixión tiene que romper, está en los límites ya del dolor, de lo que un ser humano puede soportar del dolor. Jesús soportó tanto dolor que él debería haberse muerto de dolor. De los tendones que atraviesan los clavos, en los pies, en las manos. Es una muerte terrible de dolor. Y la severidad de Dios se derramó ¿en dónde? Sobre su propio Hijo Jesús. Toda esa severidad que un día la derramó sobre Sodoma y Gomorra, que en otro tiempo la derramó ¿cómo? Sobre el mundo entero, salvando solamente ¿qué? A Noé con 7 personas más. Y lo mismo, la última oportunidad de salvación para esa generación, ¿quién fue? Un varón de Dios que oraba por ellos y les predicaba la justicia. No hagan eso, muchachos, estamos mal, corrijamos, mire que Dios nos va a castigar. No le pararon bolas, no, dijo ese loco allá, cansón, fastidioso, y Dios les derramó ¿qué? La severidad de Dios sobre ellos. Dice la Biblia que también la derramó sobre ¿quiénes? Los ángeles poderosos, seres tremendamente fuertes. Y Dios derramó su severidad sobre ellos. Y los encadenó, hermanos, en el infierno. Y dijo, aquí se me quedan hasta el día del juicio. Y dice la Biblia que nosotros somos los encargados de juzgarlos a ellos. Porque ellos despreciaron la gloria del cielo y la cambiaron por los placeres terrenales. ¿Por qué somos nosotros los encargados de juzgar a los ángeles? Porque nosotros hemos cambiado los placeres terrenales por la gloria del cielo. Es lo justo. ¿Ves? Dios siempre está en justicia, todo el tiempo. Entonces, Dios derramó esa severidad en vez de derramarla sobre Mónica, que lo tenía bien merecido. En vez de derramar esa severidad sobre mi vida, que la tenía muy bien merecida. Sobre Hernando. En vez de Dios coger y calcinarlo, espumarlo y coger y ahogarlo en un diluvio. Esa severidad la derramó sobre Jesús, su Hijo. Fue Dios el que permitió que todo esto sucediera, que a Jesús lo escupieran, lo golpearan, le pegaran con una caña, con una corona de espinas, y miren esas espinas aquí clavadas en el cráneo, que uno le den con un palo enterrándole esas espinas, ese dolor en la cabeza, hermano, esa locura, esa sed, esa hambre, porque él que estaba en ayunas de todo ese tiempo, golpeado, azotado con escorpiones, que eran los látigos romanos que desgarraban los músculos y la piel, que la idea era que los órganos internos de la persona quedaran expuestos. Por eso le pegaban dándole la vuelta a la cintura para que cogieran la barriga y la desgarraran, hermanos. Todo eso se lo hicieron a Jesús. Y esa es la severidad de Dios derramada ahí. El castigo, dice la Biblia, de nuestra rebelión fue sobre él. O sea, Dios derramó su ira sobre su Hijo para no derramarla sobre usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios dice, voy a derramar mi ira, mi severidad, porque es necesario que mi justicia sea hecha. Esta gente tiene que entender que la salvación no es gratuita, como algunos dicen, como si fuera algo que no hubiera costado, pero costó todo. Por eso la salvación es lo más grande y lo más valioso de nuestra vida, hermano. No vale plata, no vale una mujer, no vale nada. La salvación es lo más grande porque es lo más caro que hay. Jesús dijo un día, ¿qué puede dar el hombre en rescate por su alma? O sea, ¿usted cuánta plata le puede pasar a Dios para que no lo mate al infierno? No hay plata. Dueño es del universo. Los científicos dicen que hay un planeta que por las observaciones que hacen de ese planeta, la densidad es tan grande que debe ser un planeta hecho de diamantes. Todo el planeta es un diamante inmenso. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer a Él por la salvación? Nada, hermanos. Dios lo único que quiere es un corazón rendido. Usted cuando aparezca delante de Dios siempre aparezca con las manos vacías. No tiene nada usted que ofrecer. Nada. Ni yo tampoco. No hay plata. No hay dones. No hay belleza. No hay nada que usted le pueda dar al Señor. Y Él derramó esa severidad suya sobre su Hijo para no derramarla sobre usted y sobre mí, que lo merecíamos. Nosotros mereceríamos ser como Sodoma y Gomorra. Nosotros mereceríamos ser como los que murieron en la época de Noé.
Nosotros mereceríamos ser como los ángeles que abandonaron su dignidad y ser enviados al infierno. Eso es lo que nosotros en justicia mereceríamos. Pero la severidad de Dios se mezcla con su misericordia en Cristo Jesús. ¿Cómo? Derramando toda la severidad sobre Jesús. Toda la ira, toda la ira. Cuando usted mire la cruz, en su corazón, en su mente, cuando usted mira el Calvario y ve a ese Jesús con esa sangre mezclada con tierra, ya no como un hombre normal, sino completamente desfigurado, completamente negro, porque la sangre cuando se mezcla con la tierra y se seca, se vuelve negra, ¿verdad? Y se pegostrea. Imagínense a Jesús, todo es un pegostre negro, de pies a cabeza con una corona. Cuando usted se imagina eso, y usted ve esa severidad, esa brutalidad, usted tiene que entender que eso es lo que usted merece y lo que debería usted haber recibido. Ese era su castigo, el suyo, el mío. Pero Dios muestra su amor, su misericordia, su bondad, en que derramó su severidad sobre Jesús. Y cuando usted llega a la cruz y le dice, Señor, perdona mis pecados, no tengo nada para pagar por mis pecados. No tengo nada que ofrecer, Señor. No tengo nada. No puedo dar nada por mi alma, pero confío en que tú moriste por mí. Cuando usted acepta ese sacrificio de Jesús, ahora la justicia de Dios, la severidad de Dios que usted merece, ha sido ¿cómo? Colocada en Jesús. Cuando usted lo acepta, usted es hecho justicia de Dios. Porque ahora la severidad de Jesús está sobre su vida. Por eso usted es justo. Por eso usted es justo y es declarado inocente, porque otro pagó y usted ha creído en ese otro que pagó. Y usted ha dicho, yo lo seguiré y seré como él. Y él será mi Señor y él será mi rey y yo seré como él. Entonces la severidad de Dios se descargó sobre Jesús para que nosotros que lo seguimos no tengamos que recibir esa severidad. Ya está, ya se plasmó. En él se cumplió todo. Porque también como los ángeles fueron al infierno, él fue al infierno. ¿Para qué fue al infierno? Para que usted no y yo no vayamos. Por eso fue. ¿Por qué murió? Para que usted y yo no muramos. Ahí está la justicia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, para que entendamos definitivamente esa palabra, nosotros hemos sido hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que cuando alguien quiera entender qué es la justicia de Dios, la justicia de Dios es usted. La justicia de Dios soy yo. Porque yo soy la muestra de cuán severo es Dios en la cruz. Pero soy también la muestra de cuánta misericordia y bondad hay en Él. Que en vez de derramar su castigo y su furia sobre mí, la derramó sobre mi Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Somos la justicia de Dios. Por eso estamos libres, felices. Por eso no hay condenación sobre nosotros. Porque Dios nos ha declarado justos. Dios nos ha declarado limpios. Dios nos ha declarado santos. Dios nos ha declarado sanos. Yo digo amén. Amén. Dios dice, yo llevé tu dolor. Amén, Señor. Miro a la cruz y creo que lo has llevado. Camino con los ojos, con la cara hacia arriba y puedo hablarle a mi Padre sin esperar que Él me mate y me destroce, porque he sido hecho su justicia. Y la severidad ya fue derramada sobre Jesús y yo la he aceptado. ¿Cuántos dicen amén? Yo la he aceptado y la aceptaré. Viene la pregunta y lo tremendo que uno lo pone a meditar, hermano, que uno tiene que meditar en las cosas de Dios y de la vida. ¿Qué va a pasar con aquellos que no han aceptado la justicia de Dios? ¿Qué va a suceder con aquellos que no han aceptado la justicia de Dios? Todo ese castigo, esa severidad, con los que no entienden cuán severo es Dios cuando su ira se derrama. Que lo vemos, como ya dijimos, en los ángeles, en los antidiluvianos, en Sodoma y Gomorra y en Cristo. Son 4 ejemplos de cuán severo es Dios. Terriblemente fuerte, terriblemente duro cuando se derrama su ira. ¿Qué va a pasar con nosotros que aceptamos ya esa justicia y hemos sido hechos su justicia? Ya no hay condenación.
El infierno no tiene la boca abierta sobre nosotros. No nos está persiguiendo el diablo para como si fuéramos su propiedad. Somos de Cristo Jesús, amén. No está listo el Padre para despedazarnos porque ya hemos aceptado su justicia. Estamos como bajo ese manto de justicia que nos cubre, esa sangre que recuerda que ya la ira fue derramada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no somos objetos de ira, porque ya aceptamos la ira, ya la aceptamos. La sangre de Jesús es la marca de que aceptamos la ira de Dios que cayó sobre Jesús. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que no han aceptado esa justicia? Es muy simple. Dios no va a cambiar, hermanos. Métase eso en la mente. Dios no cambia. Dios no cambia. Los que no han recibido esa justicia, los que no han recibido el amor de Dios en Cristo Jesús, tendrán que recibir la severidad que recibió Sodoma y Gomorra. Tendrá que recibir la severidad del pueblo antediluviano. Tendrá que recibir lo que recibió Jesús en la cruz. Tendrá que recibir lo que recibieron los ángeles. Todo lo que Dios siempre hace, seguirá haciéndolo. Por eso Apocalipsis es un relato de la ira de Dios, donde Dios dice lo que va a pasar con aquellos que no recibieron su justicia y su amor. Amén. Así que, hermano, alégrese por una parte de que usted y yo somos la justicia de Dios. Caminamos por la calle con un letrero en la frente que dice, yo soy la justicia de Dios. Mírenme, mírenme. Dios en mi vida ha derramado su severidad sobre mi Señor y a mí me dio su bondad. En su bondad y amor me ha perdonado. Valoraré ese sacrificio. Jamás me saldré de esa justicia de Dios para que no me coja. ¿Cuántos me están entendiendo? Es como estar bajo un paraguas inmenso. Y mientras que estemos bajo el paraguas, ¿qué pasa? ¿Nos cae agua o no? Pero si nos salimos del paraguas, ¿qué pasa? Nos cae toda esa ira. Hermano, esa ira va a venir. Es inesquivable y terriblemente justa. Porque, hermano, yo no entiendo a los que dicen que por qué Dios manda gente al infierno. Si el ser humano es malísimo, hermano, perdónenme. Yo no sé si es que la gente no conoce a la humanidad o creen que nosotros somos los ositos cariñositos o no sé qué es lo que creen. El ser humano es malísimo. Mire otra vez allá a Ucrania. Hemos mejorado mucho. No, olvídese. Nos seguimos matando. Y acabamos con el que sé y con lo que sé y no nos importa nada, hermanos. La ira de Dios es justa. Entonces, gloria a Dios por los que hemos recibido justicia. Ahora háblele a los demás de cuán grande es el amor de Dios y cómo se derramó esa ira sobre el Hijo de Dios para que no caiga sobre nosotros. Amén. Por eso dice la Biblia que no hemos sido puestos para ira, porque no es para nosotros. Ya cayó sobre Jesús. Amén. Ya cayó sobre el Señor y nosotros lo hemos aceptado y hemos entendido que no tenemos nada para pagar por nuestra salvación. Solo la fe. Presentamos a Jesús delante del Padre. Vengo en su nombre, Padre. Y eso nos exime. Amén. De resto no hay nada. Nada, no podemos dar nada por nuestra salvación. Amén. Bueno, vamos a orar. Y que Dios ponga en sus corazones, amados hermanos, el corazón del evangelista. Amén. Que es un corazón, hermano, que sufre por las almas, así como Lot, así como Noé. Evangelistas, pregoneros de justicia. Que Dios ponga en sus corazones ese corazón para hablarle a la gente con amor, con cariño, de cuánto nos ama Dios. Esa expresión de la justicia de Dios, que hemos sido hechos justicia de Dios, si usted lo lee después en su casa, en el capítulo 5 de Corintios y toda esa parte está hablando exactamente del ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros somos los del ministerio de la reconciliación. Tenemos que decirle al mundo entero que Dios se ha reconciliado con el hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Que su ira fue derramada sobre él en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que recibir esa ira. Amén. Sino que recibamos su bondad y su amor. Amén. Amado Padre Celestial, yo doy gracias por tu palabra, pero sobre todo por tu sacrificio, Señor Jesús. Qué grande eres, Señor. Haber recibido todo mi pecado, toda la maldad mía, haber recibido todo el castigo que yo merecía para salvarme, para que yo no tenga que perecer, para que yo no tenga que ser destruido. Me siento agradecido, Señor, y por eso siempre quiero vivir para ti, quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que a ti te agrada. Por eso pedimos en esta tarde, ya casi noche, toda mi amado Jesús que está conectada aquí, te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros con abundancia, para que se nos quiten las ganas de pecar, para que no nos den ganas, Señor, de hacer lo malo,
para que seamos gente que te ama, que te agrada, que te bendice. Y perdónanos, Padre omnipotente, cuando no lo podemos hacer. Y fortalécenos, Señor. Y en estos tiempos, Señor, donde vemos que tu ira se está queriendo derramar, te pedimos misericordia, Señor. Y que logremos nosotros salvar lo que más se pueda, Señor. Danos gracia y mucho del Espíritu para que la gente al oírnos se compunja, se sienta como atraída hacia ti, que entiendan que verdaderamente el juicio de Dios viene y es justo, pero que ya en Cristo Jesús está pagado todo por nosotros, Señor. Que somos la justicia de Dios en ti, Señor. Y agradecemos esto. Te amamos mucho, Padre, y quedamos en tu presencia en esta noche. Bendice a tu pueblo, guárdalo del mal y permítenos vivir en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga muchísimo, los guarde y bueno, nos vemos muy pronto. Ya esta próxima semana va a estar subiendo el pastor Mauricio a Bogotá, así que espero que les vaya muy bien con él, que pueda visitarlos a todos y ojalá también puedan llevar mucha gente nueva a los pies del Señor. Amén. Dios los bendiga. Chao, chao.